familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a una nueva sesión de tarot interactivo aquí en vuestro canal, Rafael Tarot Sevilla. Por supuesto, esta persona que te está dando la bienvenida soy yo. Soy Rafael Tarot Sevilla. Muchísimas gracias por vuestra ayuda, por vuestros comentarios. Muchas gracias a todas las personas que participan en las sesiones de tarot en directo lunes, miércoles y viernes, 8 de la tarde, hora de España. Muchísimas gracias a todos los que consultáis de forma privada conmigo. Muchas gracias por apoyar al canal de forma pública con estos vídeos, vuestros comentarios, vuestros likes, en fin, gracias por todo porque gracias a ti este canal sigue creciendo, somos muchos y seremos más. Aquí os voy a dejar dos opciones. Esta sería la primera opción y esta sería la segunda opción para poder saber si te conviene continuar con esa relación. ¿Te conviene continuar con esa relación, con esa persona especial para ti? Lo vamos a poder averiguar y te invito a que veas el vídeo completo porque los seres de la luz se van a manifestar aquí a través de los oráculos. Y eso vendrá al final de cada lectura. Van a venir muchos mensajes complementarios a lo que salga aquí. Así que te invito a que veas el vídeo completo. Te dejo unos segundos para que puedas decidir primera opción o segunda opción. Bien, vamos a ir con la primera opción. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a ir barajando este tarot que me lo están pidiendo mucho. La gente me lo está pidiendo mucho. Vamos a concentrarnos. Concéntrate en tu persona especial. Si te conviene seguir con esa relación o te conviene tener una relación con esa persona especial. Vamos a poder ver. ¿Te conviene tener una relación con esa persona especial? Vale, vamos a poder verlo. Y vamos a ver sobre lo que está sujeta a la relación. El arcano mayor del soñador. En este caso sería el equivalente al loco. Fijaros qué carta, fijaros qué carta. Este cachorro de perro pastor. Vas a comenzar una nueva aventura. Bueno, en esto está sujeta a tu relación con esa persona o el intento de tener una relación con esa persona, como nos habla esta maravillosa carta. Todo tuvo un comienzo, todo tuvo un principio en esta persona. Si ya has tenido una relación, pues fue el día que os conocisteis, el día que tuvisteis vuestra primera cita, el día que tuvisteis vuestro primer besito, vuestro primer beso y muchas más cosas que no hace falta que las diga por aquí, pero todo tiene un comienzo, todo tiene un principio. En el caso de que a lo mejor me estés preguntando por una persona con la cual todavía no has tenido una relación, pues fue el primer día que viste a esa persona, que empezaste a seguir a esa persona, a interesarte, a sentir cosas. Todo tiene un comienzo, ¿vale? En eso está sujeta esta relación. Luego aparece el día de primavera, que con muchos esfuerzos, porque esto es un vídeo interactivo, esto es tarot interactivo de hoy, tarot interactivo de hoy. Entonces estamos viendo que el perro de San Bernardo, aquí está el perro de San Bernardo, ahí está, reflejado en el día de primavera, que sería el equivalente al 10 de bastos. A ver, estás trabajando demasiado. Hay un poquito de estrés. ¿Qué es lo que pasa? Que le pongo mucha voluntad para poder estar con este hombre, le pongo mucha voluntad para poder estar con esta mujer, pero ¿qué es lo que pasa? Que la relación no avanza como a mí me gustaría. Es lo que me pregunta mucha gente. Me dan ganas de coger, de tomar por cuello a esta persona y entérate de que te amo, entérate de que soy la persona adecuada para ti. Bueno, las cosas, como nos han dicho al principio, en esta carta del soñador, comienzan siempre con ilusiones, comienza todo con una serie de expectativas y el día de primavera nos habla de eso, de dificultad para poder tener la relación que a ti te gustaría. Tengas una relación, en principio sí, o no. Esto es un pequeño grupo de personas que han entrado aquí para poder ver el vídeo, para poder ver a ver qué les sale, para poder ver a ver cómo lo hago yo. Si os gusta, ya sabéis, apoyad el canal. Bueno, en 9 de primavera vemos que has trabajado mucho. Lo mismo que te decían aquí. Estás trabajando mucho para poder tener una relación con esa persona. Has trabajado mucho y mira tú por dónde. Has creado ya algo, un vínculo, una energía, una vinculación con esa persona. En 9 de primavera nos habla que pueden surgir molestias, pueden surgir dificultades. Ya nos lo había dicho el día de primavera y el 9 de primavera nos dice igual. La acerco. Son cartas maravillosas, como estamos viendo por aquí a esta gacela. ¿Veis? Son cartas muy bonitas. Entonces la gacela siempre nos habla de y nos invita a continuar hacia adelante, a seguir hacia adelante de la mejor manera posible. Sí que es verdad que las dificultades que habían aquí van a continuar. Sobre eso está construida la relación tuya, las ilusiones con esa persona.
y van a poder aparecer piedrecitas o dificultades en el camino para que tú tengas la relación soñada con esta persona. Y de ahí tu pregunta si te conviene continuar o tener una relación con esta persona. Y aparece de vez en cuando esa chispa, de vez en cuando aparece esa puesta de sol mientras miras a los ojos a ese hombre, a esa mujer, ese detalle, esa llamada que no esperas que se produzca y se produce. Y aquí cuando nos habla el 6 de verano, 6 de verano, fijaros qué carta también tan bella. A ver, ¿por qué no enfoca bien? Vas a enfocar sí o sí. Ahí, ¿ves? Vas a enfocar sí o sí. Tienes que hacer lo que yo te diga, cámara. 6 de verano, el ganso. Qué carta tan bella, ¿verdad? Es como el cuento El patito feo, ¿verdad? ¿Os acordáis del cuento de la fábula del patito feo? Que era discriminado por su fealdad, porque era diferente. Bueno, a ti en muchos aspectos te ha pasado exactamente igual. Que porque esta persona no te valora, porque esta persona no te comprende, porque esta persona no te entiende. Y te daba la impresión muchas veces de que eras como el patito feo, un poco valorado, eras una persona poco valorada. Pero surgen esos chispazos que te hacen creer, que te hacen tener la esperanza de que esta persona puede cambiar, de que la relación contigo va a estar mucho mejor, pasional. Sí que es verdad que hay mucha pasión, o hace falta también, ¿eh? También hace falta pasión en vuestra relación, pero el 6 de oro sería el 6 de verano sería el equivalente al 6 de copas. Nos habla de amor, nos hablan de curar viejas heridas. Puede que tú sepas, tengas la información de que esta persona es un poquito duro, una persona un poquito difícil en el amor, porque le fue bastante mal anteriormente. Curar esas heridas no está siendo fácil por mucha voluntad que tú le estés poniendo, por mucha disposición que tú le estés diciendo, poniendo o demostrando. Pero no está siendo nada fácil. Luego estamos viendo aquí el ermitaño. Muchos de vosotros, como estáis cansados ya de dar tanto de vosotros, ha llegado el momento en el cual muchos de vosotros pensáis, me voy a tomar un tiempo, me voy a alejar, voy a pensar qué hago con este hombre, con esta mujer, porque esto no es lo que yo quería. Es verdad que hay pasión, os repito, o debería de haber mucha pasión. Y todo eso conjugado con una gran capacidad amorosa, porque esa persona tiene la capacidad, como todo el mundo, de poder amar por muy mal que le haya ido en el amor anteriormente. Puede, desgraciadamente, que a lo mejor también te haya pasado a ti lo mismo, que te ha ido mal en el amor anteriormente, tú habías puesto muchas esperanzas en esta persona y esta persona no te está correspondiendo como te mereces. Luego aparece una combinación que no es nada positiva, como es el ermitaño, junto al arcano mayor número 15. Que aquí, aunque aparece este gato siamés, que es muy bonito, pero todo el mundo que sabe de tarot ya sabe cuál es el arcano mayor número 15. Entonces el ermitaño junto al arcano mayor número 15 nos habla primero que te sientes atrapado o atrapada en la relación con esta persona. Luego nos habla de esta combinación que por momento has creído ver o has averiguado cosas que esta persona dijo que no iba a hacer o parecía que no las iba a hacer y tú crees o tienes la sensación de que lo ha hecho. El ermitaño junto al arcano mayor número 15 nos habla de una decepción bastante importante referente a esa persona. Por eso tú has entrado aquí a este vídeo, aquí a este canal. Muchas gracias por todo, para poder comprobar si te merece la pena continuar con esta persona en este tarot interactivo de hoy. En este tarot interactivo de hoy. Continuar con tu persona especial. Bueno, es verdad que no se haya podido comportar bien, es verdad que a lo mejor no ha dicho cosas que no debía de haber dicho o hacer cosas que no debería de haber hecho, pero es innegable la conexión que tenéis. Es innegable la conexión que tenéis. Y si tú piensas que si estás viendo a tu primo, a tu prima, a tus papás o a esas historias de amor de telenovelas, hasta las mejores historias de amor del cine o de las novelas han tenido crisis muy importantes. Entonces, en este momento, aunque vosotros hayáis tenido crisis bastante importantes en vuestra relación, o ese es tu temor, que tengáis crisis y no las podáis superar, sí que te conviene totalmente continuar con esta persona. Todo o casi todo se puede perdonar si merece la pena. Un insulto, un agravio, un comportamiento inesperado, negativo hacia ti, en fin, cualquier cosa que repito que se pueda perdonar. En principio todo se puede perdonar si merece la pena. En este caso sí, ya nos lo decía aquí
el arcano mayor del mago, esa conexión, esa magia, tú tienes la energía, tú tienes la habilidad para poder entregar todo el amor del mundo, pero que también a ti te entreguen amor. Entonces, como suele ocurrir muchas veces, después de una gran crisis, después incluso de un alejamiento, cuando la otra persona piense o crea que lo ha perdido todo, o sea, que te ha perdido a ti, es donde se produce esa transformación. Es donde voy a luchar por ti, te lo voy a demostrar, lo que te dije, lo que te prometí, lo voy a cumplir. Y si se ve que el mago, esa persona especial para ti, que tiene mucho carisma, que tiene una energía que a ti te atrapa, la rueda de la fortuna nos habla de un gran cambio. La rueda de la fortuna, en ese caso expresado por el rey, por el reno o caribú, vemos, ¿ves? Se va a producir un cambio repentino y positivo en tu vida. Ahora ya puedes seguir hacia adelante. Fijaros qué carta tan magnífica. Ahora ya puedes continuar hacia adelante. Y la reina del otoño, en este caso, nos habla de ti. Da igual si eres un chico. Todo el mundo tiene energía masculina y femenina. Sí que debes de aprender a hacer las cosas de forma mucho más práctica. Centrarte en lo positivo de cada situación o persona. ¿Ves lo que yo te estaba diciendo? Esta persona que tiene 20.000 cosas positivas, ok. ¿Que tiene 4 negativas? Pues te centras en las 20.000 positivas. Siempre, siempre que las 4 negativas no sean de lo peor, de lo peor, de lo peor. Es a lo que me refiero. Pero en este caso ya te dicen que sí, que te merece la pena continuar con esta persona. Bueno, vamos a ver una cosita. Vamos a ver qué te dicen por aquí a través de los oráculos. Ya lo advertí al principio del vídeo. ¿Qué te dicen por aquí los ángeles? ¿Qué te van a decir por aquí los ángeles? En este caso, transmutación, que para quien no lo sepa es una transformación, te habla directamente el arcángel Miguel, una transformación de esta persona y una transformación de esta relación amorosa. Vamos a ver el consejo sanador de las hadas para ti. Consejo sanador de las hadas para ti. A ver cuál es el consejo sanador de las hadas. Bueno, esto es un consejo mucho más fuerte, mucho más potente de lo que la gente podría llegar a pensar. ¿Por qué? Porque la música, quien canta, su mal espanta. La música va a traer mejor vibración en tu pensamiento, en tu sentimiento. La música calma a las fieras, ¿verdad? Y también en esos momentos especiales a poder vivir con esta persona, si utilizas la música adecuada, va a ser mucho mejor para ti. Fijaros qué consejos tan buenos. Y aquí vamos a ver la vibra. ¿Qué vibra hay? ¿Qué vibración hay aquí? Positividad, negatividad. Ay, Dios mío, pues estamos viendo torpeza, mucha torpeza por la persona por la cual me estás preguntando. Es la típica persona que siempre tropieza 2, 3, 500 veces en la misma piedra, especialmente aquellas personas que puedan ser del signo de Aries, super cabezotas en determinados momentos, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que sí que te merece la pena continuar con esta persona. Bueno, vamos a recoger estas cartitas con todos los consejos que habéis recibido. Han sido maravillosos esos consejos, ¿verdad? Han sido muy buenos. Vamos a recoger este maravilloso tarot que os gusta tanto y vamos a ir con la segunda lectura. Aquí está. Vamos a ir con la segunda lectura, que ponemos esto por aquí, apartamos este y vamos con la segunda lectura. Vale. A ver la segunda lectura que tenemos por aquí, la segunda lectura que tenemos por aquí. ¿Sobre qué está basada vuestra relación? Si te conviene continuar la relación, te conviene esa relación con esa persona especial. Bueno, vamos a verlo en este tarot interactivo de hoy. Bueno, la suma sacerdotisa nos habla primero de tus expectativas que no se han cumplido en la relación con esa persona. Lo segundo, la suma sacerdotisa nos habla de ti, de una persona bastante intuitiva. No me extrañaría absolutamente nada que fueras tarotista, o chico o chica intuitiva, una persona bastante intuitiva, que fueras medium, no me extrañaría absolutamente nada, porque ya la suma sacerdotisa nos habla de ti, de una persona con muchas cualidades intuitivas, muchos dones, tienes muchos dones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la suma sacerdotisa muchas veces nos habla de paciencia. Has tenido y tienes que seguir teniendo mucha paciencia para poder tener una relación con esa persona. No es fácil, sé que no es fácil. También la suma sacerdotisa nos habla que en muchas ocasiones muchos de vosotros habéis actuado como una enfermera, ayudando a ese hombre, ayudando a esa mujer,
porque ahora no está bien, porque ahora está un poco deprimido o deprimida, y ahí estabas tú, pero tú también necesitas muchas veces que esta persona te preste atención y que te pueda ayudar cuando a ti te haga falta. El do de bastos nos hace bueno, nos hace la mente muchas veces, como vengo diciendo yo, como una lavadora, ¿no? Estás dando vueltas ahí, estás dando vueltas, creo que ya he tomado una decisión, pero el do de bastos nos habla que no, luego como que te arrepientes, piensas que debería de pasar otra cosa, o esperas, que también nos lo habla con mucha fuerza la suma sacerdotisa, nos habla de eso, de una espera. Bueno, voy a esperar, voy a darle una semana, bueno, voy a darle un mes, bueno, voy a esperar, y esperas y esperas. Y llevas ya mucho tiempo esperando, con lo cual te has quedado un poco bloqueado o un poco bloqueada o un poco colgada o colgado, como estamos viendo aquí con el arcano mayor del colgado. Esta situación no avanza como tú esperabas porque hay muchas relaciones donde las personas tienen tanta química, por poner un ejemplo, en la intimidad, que gracias a esa química la relación sobrevive. Pero en este caso, ni siquiera, aunque pueda haber una gran química entre vosotros dos en el tema pasional, es que te sientes atrapado o te sientes bloqueada en esta relación. La relación no avanza y mira que has dado oportunidades, ¿eh? Y mira que has querido confiar en esta persona o en el destino o en los acontecimientos que llevas esperando, como siempre nos habla la suma sacerdotisa, desde hace un tiempo, porque esto no avanza, porque esto no mejora. ¿Lo estoy haciendo yo bien? ¿El problema es mío? ¿O es la otra persona que es un poco eso? Puntos suspensivos. O la otra persona es puntos suspensivos. Bueno, sí que es verdad que como estamos viendo en la primera línea, en lo que se basa vuestra relación, de vez en cuando, no todo iba a ser negativo, no todo iba a ser tan oscuro. El 3 de oro nos habla de un avance con trabajo, de un avance con esfuerzo. Ahí es donde aparece la ilusión, ahí es donde en teoría, al ser esto tarot interactivo de hoy, este vídeo generalizado, es aquí donde nos habla el 3 de oros de esos momentos, de ese chispazo, ¿no? Hemos ido a un cumpleaños, qué bien hemos estado en el cumpleaños, luego estuvimos una noche de pasión mirando la luna, qué bonito. Y claro, la gente se aferra, la gente se agarra a esos momentos de pasión o a esos momentos de felicidad, a ver si todo cambia y a ver si la relación mejora como no solamente en esos momentos, sino tú lo que quieres es que la relación sea así en todos los momentos o en la mayoría de los momentos de vuestra relación. Ay, Dios mío, sí que hay pasión entre vosotros, ¿eh? Y nos puede decir el tres bastos que sigue habiendo mucha pasión entre vosotros. Aquí era lo que yo estaba buscando. Está genial la pasión, pero la pasión sin amor es eso, es algo efímero, es algo que no va a continuar en el tiempo, es algo que se va a terminar tarde o temprano. Si no hay amor, ¿de qué vale tanta pasión? Se va a pasar muy bien, pero siempre uno de los dos quiere algo más. Si estáis en una relación clandestina, por ejemplo, es normal que uno de los dos quiera pasar más tiempo con la otra persona. Es que tengo mi pareja, es que tengo niños, es que no nos podemos ver, es que, bueno, siempre es normal que uno de los dos quiera más. Es ahí donde puede haber problemas y es ahí donde pueden surgir las insatisfacciones. Y es ahí donde el do de bastos junto al colgado nos habla de situaciones bloqueadas, que no se pueden mover. Como por ejemplo lo que ya acabo de decir, una relación clandestina. Tú tienes tu pareja, la otra persona también tiene su pareja, o uno de los dos tenéis pareja y no os podéis ver durante más tiempo, o precisamente uno de vosotros dos está lejos, vive en otra ciudad, en otro país por trabajo, os podéis ver una vez al mes, cada 3 meses, y todo eso dificulta la relación. Pero sí que es verdad que en un plazo muy corto, literalmente 3 días, 3 semanas, como mucho, 3 meses, como mucho, ¿eh? Como mucho, 3 meses, sí que se ve un gran cambio en vuestra relación. El cambio va a ser tan grande, el cambio va a ser tan positivo que toda esta negatividad, porque prácticamente tú ya habías tomado una decisión, estás viendo este vídeo, pero tú ya habías tomado una decisión, mira, esto no avanza y venga, nos vemos el fin de semana que viene y chao, esto ya se termina, me voy a despedir, pero sí que se va a producir un cambio.
en vuestra relación. Ese cambio va a ser súper positivo. Si esta persona, por ejemplo, está trabajando fuera o está viviendo fuera, va a regresar para estar contigo o se va a dar la circunstancia para que tú puedas irte con él o con ella. El 3 de bastos nos habla de un nuevo horizonte, de un nuevo comienzo dentro de vuestra relación. Esta última carta del 3 de oro nos habla de una promesa, de ese momento mágico vivido, pero que va a tener continuidad, que no se va a quedar como se ha quedado otras veces en palabras y ya está. Va a haber continuidad. Luego aparece el 6 de copas. No me digas que esta persona te quiere de verdad. No me digas que esta persona te lo va a demostrar de verdad. Nos habla el arcano mayor del loco pero ¿esto qué es? Una locura. Tantas dificultades, tantos bloqueos y de buenas a primera se va a producir un milagro, sí, sí, se va a producir un milagro con el que tú no cuentas prácticamente de un día para otro, aunque yo ya he hablado de 3 días, hombre, 3 días sí sería de un día para otro, 3 semanas ya tardaré un poquito más de tiempo, pero parece que la resolución a una buena parte de vuestros problemas que impedía tener en la relación que a ti te gustaría, se van a poder resolver. Y el 3 de bastos nos habla de esa resolución, de ese milagro que llega a vuestra vida para poder traerte mucha felicidad a ti y a tu persona especial. Y aquí comienza una vida nueva, una vida diferente. Si estabais atrapados en una relación clandestina, uno de los dos o los dos os vais a liberar para poder vivir juntos. Por eso el loco nos habla de un viaje, incluso de marcharos a otro lugar para poder vivir juntos, para poder tener vuestra relación. El A de espadas nos habla que sí, que te conviene continuar con esta persona porque un acontecimiento va a cambiar de forma drástica vuestra relación, vuestra vida. Van a sucederse varios milagros, no uno, varios milagros que va a traer una felicidad que tú ya ni te esperabas. Hay mucha gente que lo ha pasado muy mal en el amor, a lo mejor tú eres una de esas personas y no contabas con esta felicidad. Volver a sentir amor, estar enamorado, estar enamorada, que esa persona se enamore de ti. Pero ¿esto qué es? Esto es una locura, por eso aparece el loco. Esto es una locura. ¿Cómo puedo vivir yo? ¿Cómo puedo tener tanta felicidad? ¿Cómo puedo tener tantas cosas en mi vida? Porque te lo mereces. Ya está. Es un vídeo interactivo. Sí, sí, es tarot interactivo de hoy. ¿Te conviene continuar con esta pareja? ¿Te conviene esta relación? Todo lo que tú quieras. Pero sí, la respuesta es sí. Para una consulta personal, si queréis profundizar, ya sabéis, porque esto es un vídeo interactivo, os ponéis en contacto conmigo. Y el 9 de copas nos viene a confirmar lo mismo que el 6 de copas. Me alegra dar este súper mensaje. Nos hablan de felicidad, felicidad, felicidad. Felicidad que incluso puede ser material, debido a un dinero que pueda llegar, a una gran oportunidad de trabajo que permite ganar una muy buena cantidad de dinero. Entonces sí que te conviene a esta persona. A corto plazo, como ya vengo diciendo, la cosa no iba a mejorar, pero un par de acontecimientos o tres van a cambiar de forma drástica vuestras vidas. Y el 9 de copas nos habla de esa felicidad. En todos los aspectos, repito, en todos los aspectos que puedan tener dos personas en una relación. En el tema íntimo puede que hubiese algún problema o algún gran problema que os impidiera el poder tener el tipo de relaciones que deseabais. En todos los aspectos, ya me comprendéis, en todos los aspectos. Y el 9 de copas también un pequeño aviso. Como va a haber una felicidad que tú ahora mismo no te esperas y la vas a poder tener y la vas a poder disfrutar, cuidado porque ¿qué es lo que pasa cuando se produce esa super felicidad? Que la gente vive, se deja llevar, me tomo una copita aquí, otra copita allí, pues vamos a comer aquí, vamos a comer aquí, y cuando te das cuenta has puesto 4 o 5 kilos. Esta es la advertencia, ¿eh? Eso es lo que se llama la barriguita de la felicidad. La barriguita de la felicidad va a llegar a tu vida. Esto es como el camión del tapicero. El camión del tapicero está en tu ciudad, está en tu pueblo. Esto lo entiende la gente de España. Bueno, pues la barriguita de la felicidad va a llegar a tu barrio, va a llegar a tu vida, va a llegar a tu cuadra. Te va a tocar a ti, te va a tocar a ti. Vamos a ver qué te dicen por aquí los ángeles de la Atlántida referente a esta super consulta. Pues nada, está. Nos indica el arcángel Sandalfón evolución. Evolución. Todas las parejas evolucionan, todas. Ninguna permanece igual a cuando se conocieron.
Esas personas que llevan 50 años juntos no están igual que cuando se conocieron, ni físicamente, ni espiritualmente, ni amorosamente. Siempre hay una evolución. En unos casos de forma positiva, en otros no. Pero aquí sí que va a haber una evolución positiva para ti. Vamos a ver qué te dicen por aquí las hadas. En este super oráculo, las hadas, ¿qué te dicen para poder mejorar aquí? Paz mental. Ha habido aquí mucho estrés. Hay mucho estrés porque quieres saber qué va a pasar con esta persona. Entonces, ya sabes el futuro. Tienes que estar tranquilo o tranquila. Y vamos a ver algo que a la gente le interesa mucho. ¿Qué tipo de energía? ¿Os hacen algo para que no estéis juntos? ¿Hay algún tipo de energía tóxica, negativa por aquí? No. Estamos viendo amor, una relación amorosa. No se ve nada, yo no veo nada negativo. No veo nada negativo. Lo único, por favor, es lo que digo siempre, no se os ocurra hacer ningún tipo de amarres. No hagáis amarres. No hagáis amarres, que eso es magia negra y se vuelve en contra tuya. Pero a mí no me sale aquí ningún tipo de magia. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Creo que sí. Déjame tu like. Déjame un comentario justo aquí debajo. A ver qué te ha parecido. Si tú eres una persona afortunada, si tú piensas que vas a ser una persona afortunada en el amor, pónmelo aquí debajo el comentario y espero poder volver a verte nuevamente por aquí. Para lecturas personales y privadas ya sabéis cómo poneros en contacto conmigo. Por supuesto, atiendo en presencia y por teléfono. Cuidaros mucho, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.